Entonces, vamos a ver algunas capacidades, funciones de los inspectores, por ejemplo, en cuanto al conocimiento, ¿no? ¿Qué debe conocer el inspector? Preparación de reportes, o preparar reportes. ¿Quiénes deben conocer? Los 3 niveles. Comunicación efectiva, o comunicar efectivamente en forma oral y escrita. Entender los fundamentos de los procesos. Y se mencionan incluso los procesos, ¿sí? Usted también, como inspector de soldadura certificado, tiene que ir conociendo todos estos procesos. Y lo vamos a presentar en la parte A de fundamentos, en esta parte A. Vamos a revisar toda esta información, ¿sí? Incluyendo, miren, bueno, fundamentos, ¿no? Tal vez no a fondo, pero sí fundamentos, no solamente de procesos de soldadura, como que vemos acá, sino también procesos afines, procesos, por ejemplo, de corte, eh, rociado, térmico, soldering, bracing, etc. Entender también los fundamentos, ojo que no se tiene que necesariamente tener las certificaciones, ¿no? Sino por lo menos tener los fundamentos de DBT, que es inspección visual, MT, partículas magnéticas, UT, ultrasonido, eh, tintes penetrantes, RT, esto es prueba radiográfica, ¿sí? Todos los ensayos no destructivos que se suelen usar en la industria de la soldadura. Entender los fundamentos de la metalurgia de la soldadura, ¿sí? Bueno, esto por ejemplo no se le exige al nivel KW o al nivel AW, pero sí al WI y al SW. Interpretar los planos, ¿sí? Para WI y para SCW. Estándares. Verificar el cumplimiento del material base, verificar el cumplimiento de metal de relleno, verificar el cumplimiento del almacenamiento, manipulación del metal de aporte, verificar el cumplimiento del registro de inspección, de la documentación adecuada, material base, metal de aportación, resultados documentados, registro de calificación de procedimientos, cumplimiento de procedimiento de soldadura, cumplimiento de procedimiento de ensayo no destructivo. Entonces, eh, los contenidos que debemos estudiar para prepararnos como inspectores de soldadura certificados no son pocos, ¿no? Pero tenemos el tiempo suficiente para cubrir los fundamentos, ¿ok? Y bueno, también si a eso le adicionamos una autoevaluación, un autoestudio, entonces no deberían haber problemas para que usted adquiera esta certificación. Entonces, según los niveles, le corresponden, miren, y eso es importante, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, hay responsabilidades importantes, ¿sí? Que va a cumplir los inspectores de soldadura. Verificar, por ejemplo, cumplimiento del material base, metal de relleno, almacenamiento, registro de inspección, documentación adecuada, compatibilidad de material base y metal de aporte. ¿Qué más? Cumplimiento de registro de calificación de procedimiento, un tema fundamental. Cumplimiento del procedimiento de soldadura. Entonces, estas responsabilidades, por ejemplo, se le asignan tanto al inspector BWI, es el equivalente y finalmente va a cumplir las mismas funciones el CBWI. ¿Sí? Podríamos incluso decir, ¿no?, que estas funciones que acabamos de mencionar las debe cumplir el CBWI y a su vez el SCBWI, porque se basan en esta tabla. Entonces, así lo vamos a ver mejor. Sí, son prácticamente las mismas funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, en cuanto a calificación de procedimientos, que son las siguientes, verificar la idoneidad del equipo de soldadura, cumplimiento de la preparación de borde, cumplimiento de la geometría de la junta, calificación del procedimiento o atestiguar, ¿no?, calificación de procedimientos. Está mal traducido acá. Verificar el cumplimiento de la calificación del procedimiento de soldadura. Revisar los procedimientos de soldadura para cumplir los requisitos del código y del contrato. Y solamente el último, ¿sí?, el número 7, es el que solamente puede hacer
o desempeñar el SBW o el SCBW, el SINIBL, ¿sí? Escribir procedimientos soldadura. Pero el resto de funciones las cumplen ambos, ¿sí? Básicamente son las mismas. Calificación de la performance o la habilidad del soldador. ¿Qué hacen los inspectores, por ejemplo? Para el SCBWI y para el CBWI son las mismas. El ABWI o el KWI no puede ser ninguna de estas funciones. Atestiguar la calificación del desempeño del soldador. Verificar el cumplimiento de la calificación del soldador. Verificar el cumplimiento de los registros de calificación del soldador y solicitar la recalificación del desempeño del soldador. Esta es la continuación. Hay más, capacidades que debe tener el inspector. Entonces vamos a ya dejar ahí esta información. Usted puede revisar un poquito más, que tienen que ver con inspección propiamente dicha, aseguramiento de la calidad, manejo o dirección de proyectos. Acá sí, digamos, en estos últimos, aseguramiento de la calidad, manejo de proyectos o dirección de proyectos, sí le atañe un poquito más al SCBW.